revelados, los 7 secretos escalofriantes que los muertos dejaron ocultos y aterradores. La noche se cernía sobre el pequeño pueblo de Miguel, un velo oscuro que ocultaba más que solo la ausencia de luz. En medio del silencio mortal, se escuchaban susurros. ¿Quién está ahí?, se preguntaba a sí mismo mientras su corazón golpeaba con fuerza contra su pecho. Era una noche más como vigilante nocturno en la antigua escuela, un lugar que había visto risas y llantos, pero que ahora era solo un sepulcro de recuerdos olvidados. El aire estaba cargado con un terror palpable, como si el mismo edificio estuviera vivo y temiera los secretos que guardaba en sus entrañas. Con cada paso que daba, los ladrillos desgastados parecían gemir, susurrándose secretos olvidados. Su mente se llenaba de imágenes horripilantes, risas de niños que se transformaban en gritos desgarradores. Miguel tragaba saliva, su aliento se volvía un nudo en su garganta. Las sombras danzaban en las paredes, retorcidas y grotescas. No puedo dejar que esto me afecte, murmuró, aunque cada palabra resonaba hueca en la oscuridad. Mientras tanto, afuera, el pueblo vivía en una atmósfera de pánico. Muchos hablaban del guardián muerto, una figura que vengaba traiciones y castigos. Sus vecinos, esos a quienes Miguel consideraba amigos, susurraban historias de aquellos que habían desaparecido. ¿Podría ser que la oscuridad del pueblo lo estuviera atrayendo a su vez? Cada noche, su madre, débil y febril en casa, le hablaba en sueños de un pasado oscuro, de nombres que el viento parecía llevarse antes de continuar. Necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche, mientras la brisa helada recorría los pasillos, escuchó un roce detrás de él. Su corazón se detuvo. Se dio la vuelta rápidamente, y ahí estaba. Una sombra oscura, con ojos brillantes que lo miraban fijamente. ¿Quién eres?, gritó Miguel, pero su voz temblorosa no encontró respuesta más que un eco lejano. Con el sudor frío deslizándose por su frente, recordó las palabras de su madre en sus delirios y comenzó a unir cabos sueltos, nombres, rostros, historias entrelazadas en un tejido oscuro de traición. Mientras retrocedía despavorido, la sombra se acercaba lentamente, revelando una forma familiar. Su madre, o al menos lo que quedaba de ella. Ellos lo saben, Miguel. No puedes escapar de lo que somos, dijo con una voz que era un susurro y un grito al mismo tiempo. Su alma se heló. La revelación lo atravesó como un rayo. Su propia familia, ligada a las desapariciones, y su madre atada al guardián que custodiaba los secretos del pueblo. Las murallas de la escuela resonaban con los ecos de antiguas traiciones, y Miguel sabía que estaba atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Las sombras bailaban más cerca ahora, esperando a que decidiera, huir o enfrentar. En ese instante, en ese preciso momento de terror, se quedó paralizado. ¿Su linaje estaba marcado por sangre y mentiras? La pregunta aplastó su ser. Y cuando las sombras se abalanzaron sobre él, la noche se volvió un grito ensordecedor. ¿Podría escapar de la oscuridad que se cernía sobre su vida y su hogar? El grito de Miguel resonó en los pasillos, desgarrando el silencio como un cristal quebrándose. Las sombras se detuvieron por un instante, como si el tiempo se hubiera congelado. A su alrededor, el aire era frío y denso, y el corazón de Miguel palpitaba con furia. La figura, o lo que quedaba de ella, había dejado de ser solo una sombra. Ahora era un reflejo de su pasado, de un legado oscuro que lo envolvía. No puede ser tú. Le llegó el eco de su propio grito,
mientras las paredes parecían pulsar al son de sus miedos. En su mente, retumbaban los ecos de historias prohibidas que su madre había susurrado en su lecho de muerte. Frases que antes parecían delirios, ahora cobraban vida, permeando cada rincón de su conciencia. Ellos lo saben. La voz de su madre reverberaba, aumentando la presión en su pecho. Pero, ¿quiénes eran ellos? La pregunta le hizo tambalear. La sombra dio un paso más y, en su mirar, Miguel sintió el crudo reflejo de la decepción y la ira acumulada a lo largo de los años. Pero lo que más le impactó fue la sensación de reconocimiento, ese oscuro lazo que unía a su familia con los desaparecidos. «Dímelo. ¿Qué has hecho?», exigió con voz temblorosa, sintiendo el miedo escalar por su espina dorsal. Las sombras, en respuesta, comenzaron a moverse más rápido, girando como torbellinos a su alrededor. La presión lo atrapó, lo hizo sentir como si el aire lo dejara sin aliento. «Oh, hijo», susurró la sombra, «lo que estuvimos esperando, lo que tú siempre has sido». Miguel, incapaz de asimilarlo, dio un paso hacia atrás, pero sus pies parecían tan pesados como piedras. De alguna manera, sabía que aquella noche no se trataba solo de escapar, sino de enfrentar lo que había heredado. Al igual que el pueblo y su historia, su alma estaba ligada a lo prohibido. Luchando contra el pánico, recordó los rostros de aquellos que habían desaparecido. Era el mismo miedo que había sentido en sus sueños, una conexión, un sufrimiento compartido con años de secretos enterrados. «Nunca», gritó de nuevo, más fuerte que antes, desafiando a su madre, a la oscuridad misma. Pero el eco de su desafío sonó vacío. La sombra hizo una pausa y, con un gesto lento pero firme, levantó un dedo hacia él. «Si no enfrentas la verdad, Miguel, ella te consumirá, como a los demás». En ese instante, la imagen de su madre se disipó, pero lo que quedó en su lugar era aún más aterrador. Un grupo de siluetas emergía del fondo, rostros distorsionados por el dolor y la traición, almas atrapadas en una prisión de dolor. Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna. «¡Ayúdanos!», clamaron al unísono, su voz era una mezcla de súplica y terror, resonando en su mente. Mientras esas sombras se acercaban, el miedo se transformó en algo oscuro y conocido, una sed de venganza y un deseo de conocer la verdad que siempre había temido. La escuela, por momentos, se sintió como un laberinto de recuerdos, un lugar donde los ecos del pasado dictaban el futuro. Con cada paso que daban, él sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Miguel decidió. No podía huir, no más. Debía tomar el control de su historia. Pero, en su interior, sentía que algo se alimentaba de sus dudas y temores, creciendo en la oscura penumbra de la escuela. Justo cuando estaba a punto de dar un paso firme hacia lo desconocido, un grito desgarrador reverberó en la oscuridad. Una entidad, más poderosa que cualquier sombra, emergió detrás de él. «Miguel», le gritó, «no estás listo para descubrir la verdad». La voz, aunque distante, era inconfundible, una advertencia que lo hizo temblar. El miedo lo invadió de tal forma que solo pudo pensar en una cosa: ¿qué secretos aún estaban por revelarse? El aire se volvió pesado. La opción de huir ya no existía. Y en ese momento, comprendió que la única salida era adentrarse en el corazón del terror que lo aguardaba. Pero, debería seguir, aún sabiendo que quizás lo que encontraba no estaba destinado a ser revelado. La oscuridad a su alrededor creció, envolviendo su ser mientras se cerraban las puertas del pasado y se abrían las del horror. La noche apenas comenzaba. Miguel sintió que el tiempo se detenía. Las sombras pulsaban, se arrastraban, y con cada soplo de aire helado que lo tocaba, su ánimo se hundía más en el abismo de la desesperación. No había vuelta atrás. Las figuras en la penumbra, con sus rostros desgastados por el tiempo, lo rodeaban, empujándolo hacia el centro de una tormenta oscura. «No puedo ayudarles», gritó,
pero su voz se ahogó entre murmullos de lamentos. Las sombras, ahora más desinhibidas, comenzaron a acercarse, sus manos frías y vacías buscaban un contacto, una respuesta. Miguel retrocedió, pero se encontró con la pared fría y sentida del pasillo. La presión aumentaba, los rostros distorsionados clamaban por atención, y lo que parecía un grito de ayuda empezó a parecerse a un aviso de condenación. De repente, la figura que había sido su madre volvió a surgir ante él, tomando un lugar preponderante entre los demás. «Escúchame, hijo», susurró, su voz flotando como un eco en el aire helado. «Todo lo que sucedió, todo lo que has sentido, no es sino una parte de lo que eres. Debes recordar». Recuerdos olvidados comenzaron a brotar en su mente. La historia de su familia, una narrativa teñida por sucesos oscuros, se proyectaba ante él. Cada uno de los desaparecidos tenía un nombre, un rostro y una historia entrelazada con el destino de su linaje. «Ellos son parte de ti», continuó la sombra, «y tu lucha es la suya». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué había hecho su familia para que esas almas estuvieran atrapadas? La rabia acumulada dentro de él comenzó a mezclarse con la culpa. ¿Qué buscan entonces? ¿Venganza? ¿Perdón?, preguntó, su voz ahora quebrada, como si se estuviera abriendo a una verdad que le aterraba. Las sombras se movieron más rápido, haciendo eco de su confusión. «Ambas cosas, Miguel, y ninguna. Lo que hemos perdido no puede ser devuelto». «Pero la verdad debe salir a la luz», respondió su madre, y su mirada, impregnada de una tristeza profunda, fue más de lo que Miguel pudo soportar. Los ecos de gritos y llantos resonaban en su cabeza. Podía sentir la desesperación de cada alma. Había que hacer algo. Un deseo de redención comenzó a brotar en su pecho. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz clara entre la niebla de sus pensamientos. «Confrontar a quienes lo perpetuaron, a quienes siguen ocultando el pasado», susurró la sombra de su madre. Sus palabras eran un arma y un refugio, una combinación mortal que encendía la chispa de su determinación. Era esa la verdad que debía enfrentar. Con el aliento entrecortado, Miguel dio un paso, y luego otro. Un deseo de liberar a esas almas comenzó a nacer dentro de él. Entonces, la voz poderosa que lo había advertido antes resonó nuevamente. «Detente. No estás preparado». La oscuridad pareció encogerse al advertir su avance. Algo había en esa voz, un poder que lo paralizaba. Las sombras se agitaron, como si la presencia de esa entidad causara desconfianza incluso entre ellas. Era un aura de peligro palpable, algo que no podría ignorar. Pero una imagen le asaltó, el rostro de su hermana desaparecida, su risa apagada, el eco de su nombre perdido en la noche. «No puedo detenerme», respondió con determinación. La oscuridad hirviente a su alrededor se intensificó, mientras los gritos de las almas se intensificaban. Y entonces, una ráfaga de luz blanca surgió de la nada, iluminando la escuela, proporcionando una esperanza fugaz. En ese instante de claridad, Miguel vio la puerta hacia su pasado. Pero las sombras rugieron, y la luz vaciló. «No se puede escapar de lo que has heredado», resonó la advertencia del ente. Sin embargo, Miguel sintió que el verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. Sabía que debía atravesar esa puerta, aunque le aterraba lo que podría encontrar. Con el corazón palpitante y su respiración alterada, se lanzó hacia la luz. Pero lo que le aguardaba al otro lado parecía aún más oscuro y desconocido. Un nuevo terror lo esperaba, uno que involucraba no solo a los muertos, sino a los vivos que continuaban la historia de sufrimiento. Y justo cuando estaba a punto de cruzar, un rayo de oscuridad emergió, cubriendo la luz bajo un manto de sombras, afirmándose como un destructor de esperanzas. «¿Listo estás para la verdad, Miguel?», resonó la voz. El eco de su propia inseguridad, ahora palpable, lo envolvió, dejando al descubierto que la verdad, una vez revelada,
Podría ser más devastadora que la propia oscuridad. El último susurro de su madre hizo eco en su mente: todo por lo que has luchado, Miguel, estarás preparado solo si lo eliges. La elección, la verdad, y un grito roto le esperaban en la penumbra. ¿Se atrevería a desvelar lo que yace oculto incluso para él? La noche apenas había comenzado, y el verdadero horror estaba a punto de revelarse. Miguel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies mientras estaba atrapado entre la luz y la oscuridad. La sombra se arremolinó alrededor de él, como un torbellino de pesadillas, y la voz resonante, que le había interpelado, parecía irremediablemente familiar y aterradora al mismo tiempo. ¿Quieres saber la verdad?, volvió a preguntar, instándole a acercarse. Se detuvo, aún con la respiración entrecortada, mientras miraba la puerta, un umbral hacia lo desconocido. La tentación de cruzar era abrumadora. Sin embargo, por cada paso que daba, el eco de los lamentos se intensificaba, como si cada alma atrapada en la oscuridad sintiera su deseo de avanzar. ¿Qué hay más allá?, preguntó, su voz temblando bajo la presión de la incertidumbre. La respuesta vino en un susurro, un frío roce que le heló la sangre. La verdad, siempre ha estado esperando. Pero recuerda, cada revelación tiene un costo. Clavando su mirada en la puerta iluminada, recordó el rostro de su hermana, como un faro de esperanza en la negrura. Se preguntó si ella también había enfrentado su destino con tanta determinación. ¿Qué secretos podría desvelar esa puerta? Con un movimiento súbito y lleno de decisión, Miguel cayó de rodillas, el pánico afluyendo a su pecho. «Muéstramelo. Quiero saber», gritó, sintiendo que la desesperación lo consumía. La oscuridad pareció reírse, una risa profunda que resonaba en las paredes del pasillo, llenando el aire con un sudor frío. Entonces, de repente, la puerta se abrió de golpe, revelando un mundo distorsionado de imágenes en blanco y negro, un lugar donde los recuerdos y el sufrimiento de su familia parecían fusionarse en un torbellino de dolor y culpa. Miguel se levantó y cruzó el umbral. La escena que se desplegó ante él era un sinfín de recuerdos, un hogar desgastado, risas que se transformaban en llantos, y un eco de gritos que resonaba en su alma. Allí, veía una representación de su infancia, donde las sombras interpretaban los momentos felices, tornándolos en un dolor punzante. Fue como ver grabaciones corroídas por el tiempo, donde los rostros familiares se desdibujaban y mutaban en figuras grotescas. ¿Por qué todo esto?, preguntó, la voz de su madre resonando en su mente, cortando a través del caos. Porque nunca se enfrentaron a la verdad, porque se dejaron consumir por la oscuridad. Las imágenes continuaron girando a su alrededor, y con cada uno de sus recuerdos, Miguel podía sentir que las sombras se alimentaban de su indecisión. La voz del ente que lo había advertido parecía reverberar cada vez más fuerte. El pasado nunca se olvida, Miguel. Y lo que está enterrado debe salir a la superficie. Pero ten cuidado, lo que reveles puede destruirte. Cada escena le revelaba parte de un rompecabezas familiar. Supo entonces sobre los pactos, las decisiones ocultas y las traiciones que ataban a su familia a un destino sombrío. Pero también entendió algo más profundo, la carga emocional, el dolor compartido de generaciones que lo llevaban hasta allí. Mientras los ecos de la verdad brillaban ante él, un ruido sordo resonó, como el latido de un corazón muerto. En ese instante, Miguel sintió que la oscuridad del pasillo se intensificaba, amenazando con consumirlo. No quieras ver. Volverás a ser un prisionero de tus propios miedos, advirtió la voz. Pero en su interior, supo que no podía retroceder. Los muertos yacían esperando, ansiosos por ser liberados. En un estallido de valentía, se plantó ante la mayor de las revelaciones, decidido a desenmascarar todo lo que había estado oculto. De repente, una figura emergió del fondo. Era su hermana, pero su rostro mostraba un terror indescriptible. «Detente, Miguel. No estés aquí», gritó, extendiendo su mano hacia él,
como si pudiera volver a lo seguro. Aquella súplica, traída de su propio pasado, congeló su corazón. ¿Qué planean hacerme?, preguntó, su voz cargada de incertidumbre. Pero mientras la figura de su hermana se desvanecía, sintió que algo más se acercaba, más oscuro, más voraz. Las sombras comenzaron a moverse frenéticamente a su alrededor, una vorágine de gritos y risas macabras. Miguel comprendió que la verdad podría desatar fuerzas que ni él ni su familia podrían controlar. Incapaz de retroceder, se enfrentó a la inminente tormenta, la elección ya no era solo suya. ¿Estás listo para descubrir lo que la oscuridad oculta?, resonó la voz, y Miguel supo que su vida cambiaría para siempre con lo que estaba a punto de desvelar. ¿Pero a qué precio? La respuesta se encontraría en las próximas sombras, y el tiempo se agotaba. La oscuridad se disolvía lentamente en el aire, y con ella, los ecos de las risas y los lamentos se entrelazaban en una sinfonía de horror. Miguel sintió que la presencia ominosa se acercaba, filtrándose entre los recuerdos que lo rodeaban. Su piel se erizó al notar que la sombra no solo lo observaba, parecía regocijarse en su angustia. No. Pensó, tratando de zafar la mente del tormento acumulado en cada recuerdo que se mostraba ante él. El último grito de su hermana resonaba en su mente, un recordatorio de lo que estaba en juego. La oscuridad a su alrededor parecía palpitar, volviéndose más densa, como si el pasado mismo estuviera presionando sobre él, recordándole que no era solo un espectador, era parte activa de esta pesadilla. Con un esfuerzo monumental, Miguel cerró los ojos brevemente, deseando que la opresión cesara. Pero, al abrirlos de nuevo, el espectáculo sísmico de su vida seguía revolucionándose frente a él. Las imágenes eran cada vez más vívidas, momentos de felicidad distorsionados, como una película proyectada erróneamente. Vio a su hermano menor reírse frente a un pastel de cumpleaños, pero pronto ese instante se desgarró, transformándose en el rostro encarnado de la rabia, la culpa y el sufrimiento de su familia. «Detente», gritó Miguel, sintiendo que su mente se fragmentaba ante la intensidad de las visiones. Cada rastro de la felicidad que alguna vez conoció se convirtió en un recordatorio de la carga que debía llevar. Entonces, una risita helada lo interrumpió, consternándolo. ¿Eso es todo lo que tienes? Una súplica vacía ante el inevitable, murmuró la voz que lo había guiado hacia el umbral. La atmósfera cambió, volviéndose casi juguetona. Esa risa, esa voz no era otra que la del espectro familiar, alimentándose de sus temores. «Déjame en paz», musitó Miguel, ya un poco más decidido, por más que el miedo amenazara con arrastrarlo otra vez. Pero al intentar avanzar en estos recuerdos mezclados, un rayo de comprensión surgió en su mente. La clave para liberarse del tormento que lo atenazaba estaba ahí, anclada en lo que había ignorado, sus acciones pasadas. Su corazón latía con fuerza, debía enfrentarse a su propia oscuridad, a los secretos que todos habían decidido silenciar. Los muertos solo son prisioneros de sus historias, reflexionó, y al recordar lo que desenterraría, se dio cuenta de que tenía que buscar respuestas. No eran solo recuerdos, sino advertencias. La voz de su madre resonó de nuevo, intensa y desesperada. «Miguel, no te dejes consumir. Las verdades recuerdan lo que nunca olvidaremos». Un alarido desgarrador lo sacudió, la imagen de su familia se transformando en una tormenta tumultuosa de caras conocidas y desconocidas, clamando por su atención. Sin embargo, en el centro de todo ese caos, Miguel encontró un único recuerdo, un dibujo que él mismo había hecho cuando era niño, una carta que nunca había enviado, abierta y preparada para liberar a los espíritus atormentados. Era el reflejo de sus miedos, revelando muchos secretos familiares que habían quedado enterrados. Pero ahora, debía aventurarse a confrontar esa verdad. «¿Es eso lo que realmente quieres?», retumbó la voz, ahora llena de ira. «¿Libertad, o solo otro encadenamiento?».
Se dio cuenta de que no solo se interrogaba a sí mismo, sino también a aquel ente oscuro que lo acechaba. Y todos los ecos, gritos y pesares que sentía a su alrededor parecían añorar una resolución. Las sombras comenzaron a agitarse, levantándose desde el suelo, tomando forma de figuras indistintas. Miguel no las podía ver bien, pero sabía que eran parte de su familia, atrapadas en los mismos secretos que lo atormentaban. Y si había una manera de liberarlos, debía atreverse a seguir el camino de verdad, con el peligro de que los secretos podrían consumirlo. Respiró hondo y, con la voz más firme que había podido reunir, lanzó su desafío a la oscuridad. Quiero abrir esta maldición. Dame tu verdad y, con ella, mi libertad. Las sombras chisporroteaban y se alzaban, preparándose para lo que vendría. Justo en ese instante, un nuevo susurro, aún más glacial que antes, erizó su piel. ¿Estás seguro, Miguel? Las piezas encajarán, pero cuando lo hagan, poco quedará de quién eres. Miguel sintió que su corazón se detenía. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad? Porque estaba claro que ese grito de desesperación era solo el inicio. La verdadera revelación estaba aún por llegar, y podía desatar algo aún más aterrador que el eco de su pasado. Se preparó, sabiendo que debía estar listo para la siguiente sombra que se avecinaba. ¿Pero conseguiría enfrentarse a la oscuridad antes de que ésta lo consumiera por completo? El aire se volvió gélido en el instante en que Miguel pronunció esas palabras. Había desafiado a la sombra, y lo que había despertado fue una tempestad oscura que zumbaba a su alrededor como un enjambre de avispas furiosas. Los murmullos familiares se intensificaron, cada susurro filtrándose a través de la penumbra, resonando en su mente. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar?, ripostó la voz, ahora más profunda y resonante, como si viniera de un abismo interminable. Las sombras comenzaron a girar, formándose en espirales que amenazaban con envolverlo, arrastrarlo hacia una vida que no había elegido. Miguel se sintió atrapado. La locura lo acechaba. El dibujo de su infancia, que había sido su refugio, ahora parecía un peso en su bolsillo, ardiente como el fuego de un infierno que no sabía que existía. Las sombras se arremolinaban, sus manos temblorosas se aferraban a la carta, pero en su mente, una pregunta atormentaba: ¿qué verdad era capaz de destruirlo? Muestra quién eres, gritó Miguel, más fuerte, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Las luces alrededor parpadeaban como si el mismo universo estuviese siendo apretado por manos invisibles, llenando el espacio con una inquietud penetrante. Las figuras indistintas comenzaron a abrirse paso, tomando formas familiares y aterradoras a la vez, rostros de seres amados y perdidos, distorsionados por el dolor de secretos guardados. No, no. Miguel retrocedió. Cada rostro le traía un recuerdo envenenado. Su hermana, su madre, incluso su abuelo, todos clamando no solo por él, sino también por el pasado que se negaba a morir. ¿Es esto lo que deseas, Miguel?, preguntaron al unísono. Estamos atados a ti, hasta que tú decidas enfrentar lo que hemos escondido. La presión se volvía cada vez más insoportable. El horror y la nostalgia se mezclaban en un torbellino de emociones. Miguel podía sentir los ojos de todas estas almas sobre él, esperando una respuesta. El tiempo se alargó, y Miguel comprendió que no podía huir. Las sombras eran parte de él, y liberarse significaba enfrentar su propio espejo. Desesperado, finalmente sacó el dibujo de su bolsillo. Con un temblor violento, lo extendió hacia adelante. Este es el primer paso. Este es el primer sacrificio, murmuró, mientras las sombras retrocedían, como si la luz que emanaba del papel conseguía mantenerlas a raya. Cada trazo, cada línea era un llamado a la verdad. La carta que nunca envió, las palabras que nunca tuvo el valor de pronunciar, y la libertad que ahora comenzaba a vislumbrar. Las figuras comenzaron a retorcerse, la atmósfera palpitaba. De pronto, un rostro emergió,
claro y nítido. Era su hermana. No me olvides, dijo con voz etérea, llena de súplica. La verdad no te hará libre, te hará fuerte. Esa frase lo atravesó como una daga. Las sombras volvían a moverse, pero algo había cambiado. Miguel se dio cuenta de que ahora podía buscar en sus ojos la respuesta que había anhelado. ¿Qué pasó aquella noche?, preguntó, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Su hermana sonrió con tristeza, la oscuridad a su alrededor vibrando como un tambor. Espera, te mostraré, respondió, antes de que la sombra los engullera. El mundo a su alrededor se desmoronó en oscuridad total, como si hubieran sido tragados por una boca insaciable. Miguel sintió que caía, pero no había retorno, solo un abismo que lo esperaba con brazos abiertos. Las verdades, desgarradoras y antiguas, prometían salir a la luz. Sin embargo, una parte de él temía lo que estaba a punto de encontrar. El eco del pasado, entrelazado con el presente, susurraba que la revelación podría ser más aterradora que la propia oscuridad. Lo que desenterres cambiará todo, resonó nuevamente la voz en su mente, a modo de advertencia. Mientras caía en la vorágine del olvido y la memoria, él se preguntó, ¿estaba preparado para lo que vendría? ¿Podría soportar la verdad que había estado eludiendo toda su vida? Miguel cerró los ojos, la caída pareciendo interminable, y el terror y la esperanza se hicieron uno. ¿Qué secretos de su familia emergían en esa noche oscura, y qué sacrificios verdaderamente develarían su alma? La cortina de la desolación se levantó lentamente, dejando intuir un sendero sombrío. Y en lo más profundo de esa oscuridad, una chispa comenzó a brillar. La oscuridad lo envolvió como una manta pesada, aislando a Miguel de cualquier vestigio de luz o sonido familiar. El abismo no era solo un vacío, era una textura, un pulso de vida que palpitaba bajo su piel. Sintió que descendía, más allá del tiempo y el espacio, donde las sombras jugaban a esconderse y reaparecer entre ecos de risas distorsionadas. ¿Dónde estás? ¿Qué quieres mostrarme? Su voz resonó en el vacío, como un susurro ahogado. En ese instante, su hermana apareció ante él, etérea y hermosa, pero con un aire sombrío. Su rostro, habitual en la memoria de Miguel, había sido transformado por la tristeza y la culpa. Los secretos no son solo recuerdos, Miguel. Son cadenas. Miguel intentó avanzar hacia ella, pero el terreno se convirtió en arena movediza, atrapándolo. ¿Cadenas? ¿De qué hablas? La desesperación comenzó a apoderarse de él, como un fuego que ardía sin llamas. Te mostraré, y al instante, la oscuridad se disolvió ante ellos, revelando un largo corredor. Las paredes estaban adornadas con retratos de sus ancestros, pero sus rostros eran sombras, un eco de lo que una vez fueron. A medida que caminaban, el aire se tornaba más helado, como si cada paso crujiera bajo el peso de las verdades que había negado. Un susurro emergió de las sombras a su costado. ¿Vas a afrontar lo que realmente pasó esa noche? Era la voz de su madre, que se desvanecía y reaparecía con el canto de un lamento. Miguel sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¡Qué noche!, gritó, sintiendo su cordura tambalear como una hoja al viento. La figura de su hermana le señaló un final del corredor. Allí, Miguel. Allí se revelará todo. Se acercaron, y lo que encontraron lo dejó paralizado. Un espejo enorme y antiguo lo reflejaba a él, pero, en lugar de su imagen, visión tras visión iban apareciendo, sus risas, su infancia, pero también momentos sombríos, el grito de su hermana la noche que desapareció, la angustia de su madre cuando él se marchó, las decisiones que nunca tomó. No. No puede ser. ¿Todo esto? El horror lo inundó. Cada imagen era como un látigo que lo golpeaba lentamente, recordándole cada elección, cada error. Todo lo que has ignorado, lo que has enterrado. La voz de su hermana se tornó más fúnebre.
Los muertos no se van sin que sus secretos salgan a la luz. Ellos se alimentan de lo que escondemos en la sombra. Miguel sintió su corazón errático. ¿Estaba realmente dispuesto a enfrentar eso? Las sombras a su alrededor empezaron a moverse de nuevo, y comenzaron a acercarse, susurros de desesperación llenaron el aire. Miguel, sálvame, gritaban los rostros distorsionados de aquellos a quienes había amado. No. Basta, él cerró los ojos, pero no podía escapar. La presión se volvía más intensa. Es tu culpa, resonó una voz profunda y aguijoneante. Era como una melodía oscura que se entrelazaba con sus pensamientos. No puedes olvidar lo que deseas enterrar. Cuando abrió los ojos, Miguel estaba de vuelta en el corredor, sudoroso y temblando. La imagen del espejo dependía de él, era un portal hacia lo desconocido. Tienes que decidir, enfrentar o huir. Su hermana, ahora totalmente transformada, comenzó a desvanecerse entre las sombras, llevándose con ella la única luz que quedaba. Espera. Miguel gritó, la desesperación desgarrando su voz. Se lanzó hacia el espejo, sintiendo como el frío lo envolvía, el tiempo parecía detenerse. La cristalización de su destino estaba frente a él. ¿Puedo cambiarlo? ¿Puedo enmendarlo? Una risa en la oscuridad resonó, burlona, profunda. Cambiar el pasado, Miguel, es un sacrificio mayor que no estás dispuesto a pagar. Y con eso, las imágenes en el espejo empezaron a girar en una vorágine caótica, atrapando su atención. Una nueva revelación se asomaba tras las sombras, y un nuevo secreto palpitaba en el aire: te mostraré por qué estás aquí. La luz se apagó. Solo quedó el eco de su propia voz retumbando en su mente, y Miguel comprendió que lo que estaba a punto de descubrir era más que aterrador. ¿Qué verdad estaba lista para emerger, y qué sacrificios tendría que afrontar para enfrentarla? ¿Las sombras realmente guardaban más de lo que se atrevería a imaginar? Miguel sintió como la frialdad del espejo comenzaba a absorber su esencia. El eco de la risa burlona resonaba en su cabeza, retumbando en las entrañas de su miedo. No hay vuelta atrás, pensó, mientras el torrente de imágenes continuaba girando, transformándose en un torbellino de recuerdos distorsionados. Cada visión lo ahogaba un poco más. Se vio a sí mismo, un niño con rulos, jugando en un jardín. Esa era la Navidad de hace años, reflexionó, pero entonces la escena cambió. La risa se tornó en llanto. Su hermana estaba ahí, más pequeña, y detrás de ella se alzaba una sombra, una figura oscura que daba escalofríos solo de mirarla. «¡Sálvate!», gritó la pequeña Silvia. Pero el eco de su grito se desvaneció en la nada. «Silvia». Miguel se lanzó hacia el espejo, la angustia lo inundaba. Pero en vez de tocar el vidrio, su mano se hundió en un mar de niebla. Sintió que la sombra detrás de su hermana crecía, extendiendo tenebrosas garras hacia él. «¿Por qué no me escuchaste?», susurró la sombra, la voz de su hermana transformada en un lamento. «Miguel, debes decidir», la voz de su hermana regresó, pero sonaba más distante, como si viniera de otro mundo. El corredor empezaba a cerrar, las paredes de sombras vibraban, pulsando como un corazón oscuro. El aire se tornaba denso, cada aliento era un desafío. «No puedo enfrentar esto solo», murmuró, buscando otra forma de resolver esta condena. En ese instante, el espejo se iluminó brevemente, revelando una imagen que lo dejó sin aliento. La fotografía de un evento que había olvidado. Un accidente, su madre. La noche en que todo cambió, en que su familia quedó rota. De repente, la oscuridad se liberó, y voces resonaron a su alrededor. «Eres el culpable», le insistían las sombras. Gritos y gemidos llenaron el corredor. Las figuras flotantes de sus seres queridos aparecieron, ellos también atrapados en este ciclo. «Siempre fue tu culpa», repetían incesantemente. «Basta», gritó Miguel, el pánico lo envolvía.
Retrocedió, pero su camino estaba bloqueado, la negrura lo rodeaba como un depredador. Cada paso hacia atrás solo hacía que las sombras se acercaran más. «Deténme. Déjenme ir». Con cada palabra, una nueva imagen surgía, de su madre llorando y de la angustia reflejada en sus ojos. «No puedo vivir con esto», pensó Miguel, rompiéndose por dentro. Pero, en el fondo, esa oscuridad lo mantenía con vida. Era la única verdad que le quedaba, una amalgama de vergüenza y culpa. Entonces, una figura familiar emergió del fondo de la negrura. Era su madre, más joven, con una sonrisa suave e invitante. «Miguel, mis brazos están aquí para ti, pero debes afrontar lo que has escondido. No puedes huir de las sombras. Permite que la luz entre». Miguel sintió un destello de esperanza, pero una sombra oscura se interpuso entre ellos, sus ojos chisporroteantes reflejaban furia. «No dejes que te engañen, Miguel. La luz no existe aquí. Solo la verdad, y esta no es amable». Miguel sintió su corazón acelerarse, su mente una tormenta de caos. ¿Podía confiar en su madre, o la oscuridad era más poderosa? La incertidumbre lo desgarraba. Las voces y los rostros se entrelazaban, volviéndose un eco brutal en su mente. «¿Qué harás, Miguel?», preguntó la voz sombría, burlándose de su confusión. Las sombras comenzaron a girar más rápido, transformándose en un torbellino. El espejo brillaba, y Miguel sabía que los secretos estaban a punto de ser revelados. «Esto no terminó, aún hay algo más», resonó el murmullo. Con un último aliento, Miguel dio un paso hacia la luz, sin saber que lo que descubriera a continuación no solo cambiaría su vida, sino que lo confrontaría con el terror de su propia existencia. «Mamá», gritó, sintiendo que la oscuridad comenzaba a devorarlo. Pero en el instante antes de perderse, vislumbró otra imagen. Un nuevo secreto, uno que su corazón no estaba preparado para soportar. Una revelación que, si salía a la luz, podría significar su condena definitiva. ¿Podrá Miguel enfrentarse a la verdad oculta en las sombras, o sucumbirá bajo el peso del pasado? ¿Qué sacrificios le demandarán los secretos que la oscuridad ha mantenido en prisión? El torbellino de sombras absorbió a Miguel en un abismo de recuerdos fragmentados. Cada visión lo golpeaba como una ola helada, su cuerpo paralizado, mientras luchaba por desenredar la maraña de sufrimiento que lo había atado a este lugar. La imagen de su madre se esfumó, dejando solo un eco de su voz: «Deberás hacer frente a la verdad». Miguel temblaba, la oscuridad a su alrededor parecía moverse como un ser vivo, acercándose más, sus susurros llenos de desprecio y lástima. «Siempre has sido el culpable», repetían las voces, un coro de condena que le desgarraba el alma. A medida que las sombras se agitaban, Miguel sintió un nuevo impulso, como una chispa de valor que empezaba a encenderse en su interior. «No puedo ser el culpable de algo que no recuerdo», se dijo, aferrándose a esa idea como un salvavidas. Justo entonces, una luz brilló débilmente desde el fondo del corredor. Era una luz familiar, un resplandor que parecía emanar de la esencia de su madre. «Miguel, ven. No te alejes. Debes recordar», lo llamó, su voz ahora clara y llena de urgencia. Con cada paso, las sombras se retorcían, como si se sintieran amenazadas por la luz. Miguel se acercó titubeante, su corazón latía descontrolado, pero dejó que esa luz lo guiara. Las imágenes flotantes empezaron a formarse a su alrededor, su infancia interrumpida por ecos de dolor, su madre llorando, la noche fatídica, la sombra oscura que acechaba a su familia. «Silvia», gritó de nuevo, en un último intento por alcanzar a su hermana, y en ese instante, una figura etérea se materializó frente a él. Era ella, su pequeña, con los ojos llenos de misericordia. «Miguel, no puedes dejar que te atrapen. Lo que pasó no fue tu culpa. Todo sucedió por el miedo de la madre. Escucha», le suplicó Silvia con una voz temblorosa.
Pero era difícil para él asimilar su mensaje, atrapado en la vorágine de recuerdos y el peso de las sombras. De repente, una imagen desgarradora atravesó su mente, la noche en que su madre se convirtió en la sombra que ahora acechaba. Estaba en una discusión, gritos llenaban la casa, y luego, un estruendo. Miguel recordó el miedo en los ojos de Silvia, presenciando el caos. Esa fue la noche que lo cambió todo, murmuró Miguel, comprendiendo, por primera vez, el papel que había jugado en esa tragedia. Pero otra voz, la sombría, regresó, burlándose de su revelación. ¿Vas a quedarte con los brazos cruzados? Enfréntalo. Los muertos quieren que recuerdes la verdad. El viento comenzó a aullar, las sombras rugieron con su furia arrastrándolo a un abismo sin fin. La figura de su madre se desvanecía, y Miguel sintió que retrocedía ante el vacío cálido de la oscuridad. ¿Qué hago? ¿Qué hago?, su mente gritaba. Lo único que se hacía evidente era ese secreto que lo acorralaba, algo que su madre había guardado, y que en este momento crucial, lo podría liberar. Con un aliento profundo, Miguel suprimió la angustia y lo aceptó, debía recordar a toda costa, sin importar el precio. Cada paso fue una agonía, pero el deseo de revivir a su madre en su esencia verdadera lo empujaba hacia adelante. No puedo huir más. Y así, con todos los fragmentos de su pasado perforando su conciencia, Miguel se preparó para enfrentar no solo sus propios demonios, sino la última verdad que su madre le había ocultado. De repente, una risa helada resonó. Era la sombra oscura, golpeando sobre su mente. ¿Estás listo para perderlo todo, Miguel? Porque lo que vas a descubrir cambiará todo lo que sabes sobre tu familia. El aire se cargó de tensión. ¿Qué era lo que su madre había ocultado? Miguel sentía que el momento se acercaba, y con el estómago revuelto, supo que iba a enfrentarse al horror más profundo que jamás había imaginado. ¿Te atreverás a descubrir el verdadero secreto que arruina nuestras vidas?, preguntó la sombra. La respuesta estaba en sus manos. Con un último suspiro, Miguel dio un paso adelante hacia la luz, listo para confrontar la verdad que, quizás, había estado ansionando conocer o temiendo profundamente. ¿Logrará Miguel hallar la fuerza para aceptar su destino, o caerá en el abismo del horror desatado? Miguel se encontró en medio de una luz cegadora, como si la misma realidad se fragmentara a su alrededor. La oscuridad que lo rodeaba comenzaba a disiparse, revelando un espacio vasto y lúgubre. Sin embargo, la angustia aún lo atenazaba, porque un susurro familiar resonaba en su mente: la verdad no siempre es lo que esperas. Fue entonces cuando la figura de su madre emergió de entre las sombras, su semblante grave pero sereno. «Has llegado muy lejos, hijo», dijo con voz clara, cálida y difícil de olvidar. Miguel sintió como su pecho se apretaba. En esos ojos brillantes, había una mezcla de dolor y amor que lo atravesó, pero también una sombra de angustia. ¿Por qué, mamá? ¿Qué sucedió aquella noche? Todo lo que hemos perdido. Su voz tembló, y la desesperación estalló como un volcán. La figura de su madre pareció temblar, como un reflejo en el agua. Esa noche fue una tormenta de decisiones, Miguel. No solo sobre nuestras vidas, sino sobre el legado que llevamos. La sombra que acecha es el resultado de un secreto que nunca debió ser guardado, explicó ella, acercándose lentamente. Las luces parpadeaban, creando un juego de yin y yang entre la claridad y la penumbra. ¿Qué tendrá que ver mi elección con el pasado?, preguntó Miguel, sintiendo que la rabia comenzaba a transformarse en desesperanza. Porque lo que mantuvimos oculto ha crecido y lo devora todo a nuestro paso. Debes recordar lo que has olvidado, y enfrentar la verdad que existe entre nosotros, dijo su madre, su voz ahora un tenue murmullo, como si el aire también fuera culpable de los secretos. Miguel sintió que su estómago se revolvía. Las imágenes emergieron como ecos que arrastraban su alma, su madre llorando, la risa de Silvia, el grito desgarrador del momento que todo lo cambió.
sintió una comprensión abrumadora. ¿Qué es lo que escondía? ¿Acaso yo fui el responsable de perderlo todo? Su mente trató de sobreponerse. Eras un niño, Miguel. No podía saber que los acuerdos que hicimos implicaban sacrificios. La voz de su madre se cortó. ¿Sacrificios de qué? ¿Tú me dijiste que no había que temer a la oscuridad? Porque escapar no resuelve nada. La oscuridad es parte de nuestra historia y debe ser abrazada, respondió ella con firmeza. Miguel sintió que su corazón latía como un tambor sordo, sufriendo por la revelación. No puedo saber más. Es demasiado, y justo cuando pensó que todo se desmoronaría, aparecieron las figuras de Silvia y de su madre, fusionándose en un mismo lamento de amor y añoranza. En ese momento, las sombras se agitaron violentamente. ¿Qué vas a hacer, Miguel? ¿Desenterrar la verdad o te doblegarás ante tus miedos? Susurró la oscuridad burlonamente. Miguel cerró los ojos, preparándose para la verdad, sintiendo que las palabras de su madre lo envolvían. Solo al aceptar lo que somos podemos liberarnos, aunque implique un costo. Su mente estaba clara y, con el corazón palpitante, supo que no podía retroceder. Te enfrentas a la condena que arrastran nuestras almas, Miguel. ¿Listo estás? Resonó la voz poderosa del ente, y en el fondo, había eco de dolor. Con un último aliento decidido, Miguel se lanzó al oscuro abismo, listo para descubrir lo que de verdad había arrasado con su familia. La oscuridad comenzó a desvanecerse, las sombras a aplacarse, mientras la luz envolvía su ser. Luego, como fuegos artificiales iluminando el cielo negro, cada recuerdo se volvió nítido. En sus manos ahora había un poder nuevo, un propósito. De repente, Miguel se dio cuenta de que no estaba solo en esta búsqueda. Todo el dolor de su familia, cada lágrima derramada, y todas las pérdidas estaban a su lado. Y entendió, la verdad no solo lo liberaría, sino que también salvaría a los que amaba. La oscuridad, que había estado jugando con él, ahora parecía titubear ante su coraje. No más. No caeré en tus trampas, exclamó con firmeza, mientras la luz estallaba desde su interior, guiándolo hacia el camino de la redención. Las sombras comenzaron a desvanecerse y un susurro lleno de promesa se alzó, lo hemos estado esperando. Este es el final de nuestro sufrimiento y el comienzo de nuestra liberación. Con cada paso, Miguel renacía, aceptando su pasado, su legado. La amalgama de su tristeza y su lucha se transformaba en la fuerza que lo guiaba. Y así, a medida que la noche se disipaba, pudo ver claro el horizonte de su futuro, uno donde enfrentar el horror significaba también redimirlo. Miguel dejó atrás la escuela, llevándose consigo las lecciones dolorosas y los secretos revelados, pero sobre todo, regresaba con algo que había olvidado, la esperanza. Había enfrentado a la oscuridad y en su interior brillaba una luz que nunca se apagaría. El pueblo, con sus sombras, le aguardaba, pero ahora Miguel sabía que la oscuridad no puede opacar a quien ha encontrado su verdad. Y así, avanzó a su nuevo comienzo, un nuevo capítulo junto a su familia, finalmente liberados de sus ataduras. El grito de los muertos se volvía un eco de esperanza, y Miguel había decidido que aquella historia, la suya, no tendría un final sombrío. La nueva narración comenzaría con luz, una luz que era suya. Ahora, a ti que estás leyendo esto, no te vayas. Esta historia no termina aquí. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Da el botón de like ahora mismo para ayudar a que esta historia le llegue a más personas. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Actúa ya.